Ok, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase sobre trastornos hipertensivos en el embarazo, una temática sumamente importante dentro de la rotación de obstetricia y que por tanto aquí en MCUBAN te la vamos a explicar. Desde ahora te sugiero que te suscribas al canal y de esta forma estaremos dando inicio a la clase. Bueno, lo primero que quiero que vean es una gráfica que realicé donde establezco una serie de tiempos para explicar esto mismo de cuáles son los trastornos durante el embarazo. Establezco un periodo antes de las 20 semanas de gestación, un periodo entre las 20 semanas y las 16 por parto y de las 16 posparto en adelante. ¿Qué tipo de trastornos hipertensivos vamos a ver? Bueno, primeramente la hipertensión arterial crónica, que es aquella que vamos a encontrar antes de las 20 semanas de la gestación o después de las 16 semanas postparto. Mientras que si la hipertensión arterial o el trastorno hipertensivo se encuentra dentro de las 20 de gestación y las 16 postparto, estaremos hablando de dos opciones. Primero, la hipertensión arterial gestacional o la preeclampsia. En el primer caso, la hipertensión arterial gestacional se caracteriza porque no hay proteinuria ni indicios de falla orgánica. Mientras que en la preeclampsia sí hay proteinuria y falla orgánica o solamente la falla orgánica es lo que vamos a encontrar. ¿Cuándo vamos a decir que existe una proteinuria? Bueno, cuando sea mayor a 300 miligramos por litro en una orina de 24 horas o mediante la evaluación semi-cuantitativa que podemos hacer de dicha orina en un intervalo de 2 ocasiones en 6 horas. Y para esto existe una tabla que evalúa con una puntuación, en este caso no tanto puntuación, sino una categoría en cuanto a X. Le da una X a aquella proteinuria de 300 miligramos a 1 gramo por litro, 2X, aquella que es de 1 a 2 gramos por litro, 3X, aquella que es de 2 a 3 gramos por litro y 4X, aquella que es mayor a 3 gramos por litro. Tienen que tener muy claro esto para diferenciar una preeclampsia de una hipertensión gestacional. Hipertensión gestacional no tiene proteinuria, mientras que la preeclampsia sí puede haber. Pero existe una forma atípica en la que no hay proteinuria dentro de la preeclampsia, pero sí hay falla orgánica. ¿Y cuándo vamos a decir que existe falla orgánica? Cuando existen síntomas como cefalea, escotoma, que es una forma de ceguera parcial, o la presencia de dolor epigástrico, ese dolor que encontramos generalmente la paciente lo refiere en la boca del estómago. Exista trombocitopenia o las plaquetas estén bajas por debajo de 100.000. Una creatinina que sea mayor a 1 miligramo por decilitro o una TGO mayor a 70 unidades, que es una enzima a nivel del hígado. Por tanto, es una enzima que explica o que se muestra, representa que existe un daño orgánico, en este caso hepático. ¿Qué más podemos encontrar para decir que existe falla orgánica? Bueno, que existe un edema agudo del pulmón diagnosticado ¿por qué? Por crepitantes, la presencia de crepitantes a la ocultación pulmonar o en el rayo X de tórax los signos clásicos del edema agudo del pulmón. Esto tienen que sabérselo desde ahora. ¿Cuáles son? Es una hipertensión crónica, cuando es hipertensión gestacional, cuando es una preeclampsia y si en el caso de esa preeclampsia se le añadan convulsiones o alteraciones del sensorio, quiere decir a nivel neurológico, estaríamos hablando de eclampsia, pero más adelante veremos el concepto específico de cuándo existe y cuándo no existe. Pero les he hablado varias veces de hipertensión gestacional, hipertensión crónica, pero ¿cuándo existe hipertensión arterial dentro de la gestación? Que podemos decir que existe hipertensión arterial durante la gestación. Bueno, cuando la tensión arterial sea mayor o igual a 140,90 milímetros de mercurio en 2 tomas consecutivas en un espacio de 4 horas. Este es uno de los criterios que puede existir. O, ¿qué más? Que la tensión arterial media sea mayor o igual a 105 milímetros de mercurio. Que otra opción es que tomes una sola vez la presión y sea mayor a 160 con 110 milímetros de mercurio. Y otra opción que sea la tensión arterial sistólica mayor o igual a 30 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica mayor o igual a 15 milímetros de mercurio sobre los niveles conocidos. Quiere decir que la paciente puede tener
90,60, y en el caso de que tú le tomas la presión y tenga, por ejemplo, en este caso 90 más 30, 120, con 15 aquí serían 75, que es decir, podemos estar sospechando de que exista una hipertensión arterial dentro de la gestación, pero también puede ser debido a determinados cambios fisiológicos que existan. Por tanto, hay que estar muy claro de que este criterio último de tensión arterial sistólica mayor o igual a 30 y tensión arterial diastólica mayor o igual a 15 no es tan específico tanto como los otros que vimos anteriormente. Entonces, tienes que saber decir cuándo es hipertensión arterial y qué tipo de trastornos pueden existir en dependencia de la afectación que tenga el paciente. Vamos a ver la fisiopatología. ¿Por qué aparecen los trastornos durante el embarazo? En este caso, la hipertensión gestacional y la preeclampsia. Bueno, durante el proceso de placentación, que es un proceso importante en el cual el embrión llega o se implanta en el útero de esa paciente, ocurren determinados procesos que permiten establecerle un flujo sanguíneo elevado, un flujo sanguíneo adecuado para ese feto. Bueno, primeramente las células trofoblásticas, que son células que forman parte de la placenta, realizan una migración hacia las arterias espirales, que son las últimas ramas de las arterias uterinas. Y como aquí se ve, pueden propiciar, miren aquí que son las verdes, las células trofoblásticas, que estas que están aquí. Las células trofoblásticas pueden propiciar una determinada alteración a nivel de los vasos sanguíneos que pueden propiciar, ¿qué cosa? Un remodelado vascular. Pero me explico mejor. Este remodelado vascular se realiza ¿por qué? Porque este es el vaso sanguíneo y este es el diámetro por el que pasa la sangre. Mientras que por los espacios que estoy señalando aquí, está cubierto por músculo liso. Por tanto, ese remodelado vascular que va a propiciar que se haga más permeable ese vaso y que por tanto permita un mejor flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo normal que ocurre es que las células trofoblásticas lleguen, que es decir, migren hacia esas arterias espirales, propicien un aumento de la permeabilidad, que es decir, un aumento de la permeabilidad sanguínea a ese nivel, que pase más sangre a través de ese vaso sanguíneo y por tanto propiciar un remodelado vascular. ¿Y qué es lo que va a permitir? Repito, un alto flujo y una baja resistencia para la sangre que está pasando. Por tanto, en condiciones normales, ¿qué vamos a encontrar? Un factor de crecimiento placentario aumentado, un factor de crecimiento del endotelio vascular aumentado también. ¿Por qué? Porque está propiciando procesos de remodelado vascular. Esto es en condiciones normales. En el caso del trastorno hipertensivo durante el embarazo, ¿qué ocurre? Que migran, es decir, una alteración en cuanto a la migración de las células trofoblásticas. Por tanto, miren cómo aquí se veía que toda esta parte es verde, quiere decir que están alrededor de esos vasos sanguíneos, mientras que aquí no existe ese proceso de remodelado vascular como debería ser, y por tanto, ¿qué ocurre? Un bajo flujo y una alta resistencia al flujo sanguíneo. Por tanto, si existe un trastorno hipertensivo durante el embarazo, se va a mantener como este ejemplo que les puse aquí. Con gran cantidad de músculo liso alrededor que propicia un diámetro vascular pequeño. Mientras que en el normal, cuando ocurre el remodelado vascular, no se va a ver esto, sino que se va a ver el vaso sanguíneo ya totalmente permeable a la sangre. Volvemos. Cuando existe el trastorno hipertensivo durante el embarazo, ocurre, ya les dije, bajo flujo y alta resistencia. Por tanto, va a existir un mal remodelado vascular. ¿Y qué vamos a encontrar alterado? La endoglina alterada o una tirosincinasa que es la SFL1 alterada, que es decir, aumentada. ¿Y esto qué va a permitir? Que es decir, que estén altas estas dos sustancias o estos dos mediadores que les presento aquí. Bueno, que existan mayor cantidad de sustancias vasoconstrictoras, como los tromboxanos, ¿ok? Y por eso se le dice a la paciente que tome aspirina para prevenir el trastorno hipertensivo. ¿Por qué? Porque la aspirina permite un mejor remodelado vascular y que por tanto no aparezcan estas alteraciones. Y si hay una alta resistencia al flujo, por tanto, el flujo que va a pasar, que va a permeabilizarse, que es decir, a pasar a través de ese vaso sanguíneo, que es decir, pasar plasma a través de las paredes de ese vaso sanguíneo y por tanto
aparezca el edema en esa paciente con trastorno hipertensivo. ¿Ya? ¿Queda clara la fisiopatología? Vamos a pasar ahora a la parte de la clínica. ¿Cómo ocurre la clínica de un trastorno hipertensivo? ¿Qué factores predictores vamos a ver? Bueno, esto lo vi yo en uno de los videos de Quasimedic, que me gustó muchísimo la forma en que ellos explicaron los factores predictores, los factores de riesgo, y por eso se los puse así mismo para que vieran de una forma más fácil. La paciente puede llegarte con que hizo una preeclampsia previa en un embarazo anterior, que ya es diagnosticada con hipertensión arterial crónica, tratamiento con lo que lleve, que sea diabética tipo 2, que tenga el antecedente de una enfermedad renal crónica o que tenga un embarazo múltiple. Pacientes con embarazos múltiples son más propensas a trastornos hipertensivos durante el embarazo, o en este caso hipertensión gestacional. Existen otros criterios clínicos menores o factores de riesgo clínicos menores, que son el antecedente familiar, que anteriormente en la familia, la madre de esa paciente o la abuela o alguna persona tengan antecedentes de preeclampsia anterior o de hipertensión gestacional. Que sea nulípara, edades extremas, quiere decir menor a 18 años o mayor a 35. Tienen que tener claro esto. Que sea obesa, recuerden que las personas obesas presentan un diámetro vascular alterado porque se le hacen placas de ateroma alrededor de esos vasos sanguíneos y por lo tanto puedan aparecer hipertensión durante el embarazo. Y el periodo intogenésico corto, que también se ha hablado mucho sobre un factor de riesgo. Existen otros tipos de factores de riesgo que son los bioquímicos, que es cuando tiene la tirosincinasa elevada, cuando tiene el factor de crecimiento placentario bajo o el cociente entre la SFLT1 y el PGIF, o factor de crecimiento placentario, que puede existir un cociente aumentado. Por tanto, si existe un cociente aumentado, quiere decir de que va a haber más SFLT1 que PGIF. Por tanto, puede existir una tirosincinasa aumentada, puede existir también moderado vascular mal hecho. Eso es lo que ocurre. Existen otros criterios ecográficos, que puede ser el índice de pulsatibilidad alterado, el no prostodiastólico, pero esto es más a nivel del ultrasonido y por tanto no es tan objetivo para la clase, sino que se lleva en una visión general de todo. Existen algunas clasificaciones que hablan sobre en este caso, la preeclampsia, que es la que vamos a ver principalmente, preeclampsia, ¿ok? Preeclampsia. La preeclampsia, que la clasifican en leve o sin signos de gravedad, o grave o con signos de gravedad. Esto de leve no me gusta mucho porque ninguna preeclampsia es leve, sino que es una clasificación práctica que hemos realizado. Que en las sin signos de gravedad, la tensión arterial no sube por encima de 160 con 110 milímetros de mercurio, mientras que en la grave o con signos de gravedad puede ser mayor o igual a 160 con 110 milímetros de mercurio. En las sin signos de gravedad, la proteinúria no va a pasar de 2 gramos, mientras que la con signos de gravedad va a ser mayor de 2. La ganancia de peso va a ser de 1 kilogramo semanal en la sin signos de gravedad, mientras que mayor a 1 kilogramo semanal en la con signos de gravedad. Eso tienen que tenerlo claro porque a pesar de que sea con signos de gravedad, existen otros criterios de severidad o de gravedad que también se hablan o también los voy a poner aquí, pero dentro de ellos, estos que le estoy hablando son las que puede clasificarte de una forma más fácil, que la paciente tiene una preeclampsia sin signos de gravedad o que tiene una preeclampsia con signos de gravedad. Vamos a ver ahora los criterios de severidad. Vamos a verlo aquí muy claro. Los criterios de severidad son algunos que se han establecido a lo largo de los obstetras. Generalmente han visto de que te pueden dar una predicción de que puede ser más grave la preeclampsia. Que tenga una tensión arterial mayor o igual a 160 con 110, como vimos anteriormente. Que tenga una proteinúria mayor o igual a 2 gramos en 24 horas. Un ácido úrico alterado con mayor de 7 miligramos por decilitro. Una TGO o transaminasa glutámico oxalacética mayor a 70. Una creatinina mayor a 1.1. Una trombocitopenia menor a 100.000 y una saturación de oxígeno menor a 97%. Si vemos aquí, son criterios generalmente de laboratorio o que pueden ser medibles, mientras que existen otros criterios que son generalmente sintomáticos para decir que existe una severidad en una preeclampsia, que pueden ser la cefalea persistente,
las convulsiones tónico-clónicas, una hiperreflexia, quiere decir que le exploran los reflejos y esté hiperrefléxico ese paciente. El dolor en barra, que se los puse en el rojo aquí porque es muy frecuente, es aquel que abarca epigastrio e hipocondrio derecho. Es el dolor en barra que generalmente vemos. Y los escotomas, que son alteraciones a nivel visual. ¿Okay? Otros más que pueden aparecer, otros criterios que se aplican es cuando existe edema agudo del pulmón. Es decir, en ese paciente que existe edema agudo del pulmón, ya existe un compromiso respiratorio importante que puede llevar a la cianosis, y en el caso de que, como vimos en las alteraciones de los trastornos hipertensivos durante el embarazo, en la fisiopatología, pasaba plasma de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial, puede ocurrir una hemoconcentración que se puede aplicar generalmente cuando existe un hematócrito alterado. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en un paciente con preeclampsia? Bueno, la más importante es el síndrome, que aquí se los pongo. ¿Síndrome de quién? De Hell. Que por recurso mnemotécnico podemos decir que se caracteriza por hemólisis microangiopática, que lo podemos ver en sangre, en lámina periférica, la presencia de, en este caso, quistiocitos, que son estas estructuras que se ven aquí con unas medialunas en el medio, parecido así bastante. También puede haber elevación de enzimas hepáticas, que es la ELE de elevación, y liver, que quiere decir en inglés hígado, que pueden ser, ¿cuáles van a ser las que van a estar alteradas? La TGO mayor a 70 y la LDH mayor a 600 unidades individuales. Puede existir un conteo plaquetario disminuido, una trombocitopenia menor a 100.000. Recuérdense, mire, que siempre la trombocitopenia está presente entre los criterios de casi todas las cosas. Y es por esto mismo, porque es un criterio muy grave y que puedes tener muy en cuenta cuando existe en este caso un síndrome de Hell. Aquí lo ponen como LP porque es conteo low que es de bajo, y en este caso P de plaquetas. ¿Tienen claro esto? Otras complicaciones menos frecuentes, pero que también pueden aparecer, va a ser la falla renal aguda, un hematoma subcapsular hepático. Recuerden que hay trombocitopenia y por tanto los factores de la coagulación están alterados. Una neumonía por aspiración, porque el flujo sanguíneo está alterado y por tanto va a haber un éxtasis sanguíneo a nivel pulmonar. El desprendimiento de retina, que se ocurre generalmente en las pacientes hipertensas, las gestantes y no gestantes. El parto prematuro, la hipoxia fetal, porque hay un compromiso en el flujo sanguíneo hacia ese feto. Y finalmente, la menos esperada y la que menos queremos, que es la muerte fetal. Estas son las complicaciones, estos son los criterios de severidad que tienen que tener muy, pero muy claro para ver cuando una paciente tiene una preeclampsia grave o cuando tiene una preeclampsia con una determinada complicación. El tratamiento la veremos en la preeclampsia sin signos de gravedad, preeclampsia con signos de gravedad y en la eclampsia. Lo general, lo que siempre hacemos de profilaxis es las consultas prenatales, que siempre la captación que debe hacerse a las 2 antes. Alrededor de las 12, 14 semanas, la dieta que debe ser hiperproteica normograsa, vigilar el peso. Recuérdense que cuando existe mayor a 1 kilogramo semanal, ya estamos hablando de que puede existir una alteración importante en cuanto a una preeclampsia con signos de gravedad, por tanto, tiene que vigilarse mucho el peso. Suprimir esfuerzos físicos intensos o prolongados en esa paciente y la administración de aspirina, tableta de 125 miligramos de forma profiláctica. ¿Por qué? Porque la aspirina inhibe una vía que altera, que afecta, quiere decir que inhibe al tromboxano A2. ¿Ok? Y por eso el tromboxano, los tromboxanos van a ser unos mediadores químicos importantes en cuanto a ese proceso de hipertensión. ¿Por qué? Porque tienen una función vasoconstrictora, ¿ok? Tiene función vasoconstrictora y si está implicada en la fisiopatología, porque hay que inhibir, por tanto, los trombosanos, y la aspirina es especial para esto. Inhibe una vía de la ciclooxigenasa que permite inhibir también a los tromboxanos 2. ¿Cómo utilizar la aspirina? La encontramos de una tableta al día, generalmente de 14 a 36 semanas de gestación, y generalmente la administramos por la noche. Dentro de la conducta general tenemos que tener en cuenta el reposo en decúbito lateral izquierdo, siempre es mejor para ese flujo sanguíneo a ese efecto, la respiración pulmonar. La tensión arterial, tomarla cada 4 a 6 horas, porque como quiera que sea es una preeclampsia, aunque no tenga signos de gravedad.
ver la diuresis en 24 horas para ver la evolución de la proteinuria que exista, y el carbonato de calcio generalmente como suplemento de calcio 1 gramo diario. ¿Qué complementarios vamos a mandar en esa preeclampsia de signos de gravedad? Los de rutina y los que pueden indicar que existe gravedad en esa preeclampsia o no. ¿Quiénes van a hacer? El hemograma completo, sobre todo el hematócrito tenemos que verlo, creatinina, aclaramiento de creatinina porque vimos que es un criterio de severidad, el ácido úrico, la proteinuria en 24 horas, coagulograma mínimo para ver si existe una trombocitopenia importante cuando el tiempo de coagulación sea un poco más lento, un poco más retardado, y las enzimas hepáticas, sobre todo la TGO, tenemos que ver. Todo esto lo hacemos de forma semanal en esa paciente o cuando lo requiera. Recuerden que estos son protocolos que se establecen, pero tienes que ver en ese momento la paciente cómo está, cómo es su estado general, y por tanto si tienes que mandarle un complementario de urgencia, no dudes en hacerlo. También tenemos que mandar pruebas de bienestar fetal, que en este caso, ¿cuáles van a ser? La biometría fetal, que la hacemos quincenal, el perfil biofísico fetal semanal, la cardiotocografía, que la podemos hacer de verdad cuando la paciente la requiera, y el Doppler de arterias uterinas umbilical o cerebral media cuando estemos sospechando un trastorno hipertensivo durante el embarazo, asociado en este caso a restricción del crecimiento uterino. Conducta obstétrica. ¿Qué tenemos que hacer? Vigilancia de ese paciente e interrumpir a partir de las 37 semanas de gestación, que es decir, de llegar hasta las 37 semanas a esa paciente lo más posible, llevarla a esa fecha y después tratar de interrumpir la gestación de la forma generalmente por operación cesárea, que es la que se puede realizar de forma más fácil. Este es el tratamiento general. Vamos a ver ahora el tratamiento farmacológico. ¿Qué es lo que administramos? Bueno, administramos la metildopa en forma de tableta de 250 miligramos de presentación. ¿Cómo la administramos? De 750 miligramos a 2 gramos al día. ¿Por qué? Porque tiene una función alfa-2 agonista y disminuye la vasoconstricción. Por lo tanto, si disminuimos la vasoconstricción, vamos a estar propiciando que el flujo sanguíneo vuelva a ser normal, que aumente ese flujo sanguíneo, que al feto le llegue sangre como tiene que llegarle y por lo tanto no ocurra hipoxia fetal o incluso muerte del feto. Otros que podemos administrar va a ser el nifedipino, que es el primario que se utiliza en las guías peruanas, que es la que he revisado también. ¿Qué hace esta? Bloquea los canales de calcio, un bloqueador de los canales de calcio en hipertensión en medicina interna. Sabemos de que es un bloqueador de los canales de calcio. ¿Cómo lo utilizamos? En tableta de 10 miligramos, de 10 a 60 miligramos al día. ¿Y cómo podemos administrarlo en un esquema de dosis? 1 cada 8 o 2 cada 8. Me faltó la metildopa decirles de que se puede administrar 1 cada 8, 2 cada 8, 1 cada 6 o 2 cada 6. Siempre yendo de la menor dosis, que es esta que está aquí, después aumentándole un poquito la dosis, hasta el máximo que es 2 cada 6 horas para completar finalmente los 2 gramos de dosis máximas que les dije. Ya, muy claro esto. Vamos a ver también la betametasona, que tiene una función importante en la maduración pulmonar en ese feto. ¿Cómo la administramos? A pesar de que no sea un antihipertensivo, tiene importancia la maduración pulmonar y va a presentarse en ámpulas de 4 miligramos en 1 mililitro. ¿Cómo la administramos? 12 miligramos cada 12 horas. Por tanto, tenemos que dar 3 ámpulas cada ¿cuánto? Cada 12 horas. ¿Por qué? Porque 4 por 3, 12, y entonces serían las 12 miligramos que tenemos que dar cada 12 horas. Vamos a pasar ahora a la preeclampsia con signos de gravedad. La conducta general siempre tiene que tener en cuenta la anterior de las sin signos de gravedad en cuanto a todo lo que le vas a mandar o todo lo que le vas a indicar en cuanto a complementarios y además aplicando algunos criterios o algunas alteraciones en cuanto al tiempo de tomar la presión, de tomar el pulso, tomar signos vitales y otras más que veremos ahora mismo. Al ingreso, aparte de los complementarios que mandaste, ¿qué vas a mandar? ¿Qué vas a enviar? O a ese paciente, ¿qué le vas a decir de que tiene que hacerse? Un electrocardiograma para ver si existe alteración del ritmo cardíaco, una arritmia o que en esa paciente entre en fibrilación auricular en algún momento. Ionograma para ver cómo están los iones en ese paciente o el balance hidroelectrolítico dentro de él. La gasometría para ver si existe alteración de su patrón en cuanto a saturación de oxígeno. Rayo X para ver si existe edema pulmonar. TEA, signos vitales cada 1 hora, como vimos en el anterior que era, vamos a pasar para atrás, cada 4 a 6 horas,
mientras que en la grave existe cada 1 hora generalmente los signos vitales. Esto es si no se te complica, porque se te puede complicar de momento y tienes que tomarle rápido signos vitales. Hoja de balance hidromineral cada 6 horas y vigilar los reflejos para ver si existe hiperreflexia o incluso disminución de los reflejos. Tienes que estar muy claro de esto porque si existe alteración del sensorio, va a mostrarse o representarse a nivel de los reflejos. Muy claro de esto. ¿Cuándo tenemos que hacer los complementarios? Repetirlos cada 24 o 48 horas o según se requiera. Recuerden, como les digo, si te complica la paciente, tienes que darlo rápido, no puedes estar esperando mucho. Bueno, ya estas son la parte de la conducta general. Vamos a ver ahora el tratamiento de la preeclampsia con signos de gravedad, que generalmente lleva un tratamiento endovenoso, porque el tratamiento viral lo vimos en la sin gravedad, y ya cuando llegamos al tratamiento endovenoso tenemos que darnos cuenta de que es porque con el bioral no respondió. Podemos administrar hidralazina en presentación, ampolletas de 20 miligramos por mililitro. ¿Cómo se hace? Bueno, se disuelve un 20 miligramos en 8 mililitros de suero fisiológico, que es lo que tenemos disponible aquí en Cuba. Y esto establece un equivalente de que cada mililitro de la solución de esta que vimos, de los 20 miligramos en 8 mililitros de suero fisiológico, va a ser igual a 2.5 miligramos. ¿Sí? Un mililitro de solución va a tener 2.5 miligramos de hidralazina. ¿Qué dosis vamos a administrar? Bueno, de 2.5 a 5 miligramos en bolo, generalmente esa es la dosis de ataque que vamos a tener en el paciente. Repetir cada 30 minutos, nunca hasta después de los 20 miligramos. Es decir, dosis máxima, 20 miligramos es los que vamos a administrar. Junto con esto, ¿qué podemos administrar también? Volumen de 100 a 125 mililitros por hora. Y otra forma de administrar la hidralazina, aparte de la dosis de ataque, es en una dosis de mantenimiento, en una venoclisis, que va a ser aquella que vamos a administrar en ese paciente que va a equivaler de 75 miligramos en 500 mililitros de suero fisiológico. Tengan claro esto, la dosis de ataque, porque la hidralazina es lo principal que tienen que tener en cuenta. Otro también que utilizamos en forma de vía endovenosa tenemos al labetalol, un alfa y beta bloqueador, por tanto que va a disminuir ese proceso de vasoconstricción a ese nivel vascular. ¿Cómo la podemos administrar? Ampolletas de 100 miligramos en 20 mililitros. ¿Cómo se hace? Se disuelve 20 miligramos en 100 mililitros de dextrosa al 5%, se pasa durante 10 minutos. Se controla la TA a los 15 minutos, quiere decir, la administraste, esperaste 10 minutos, a los 15, quiere decir 5 minutos después de estos 10 minutos, le tomas la presión arterial. Si la tensión arterial no baja, le subes la dosis a 40 miligramos. Si después de que se la subiste, esperas 15 minutos y persiste la hipertensión arterial, tienes que subírsela a 80 miligramos para una dosis máxima entre todo lo que vas a administrar de 300 miligramos totales. ¿Ok? Muy claro esto es la betalol. Tienes que también administrar, en caso de que haya edema pulmonar, tienes que administrar un diurético, en este caso la furosemida, porque si no, el pulmón hace esta sanguínea y por tanto aparecen los síntomas esos de soplador rosado, alteración de los estertores a ese nivel y estertores en marea montante, cosas que no queremos ver generalmente en el paciente con edema pulmonar y que no se nos complique. ¿Cómo lo podemos administrar? Ampolletas de 20 miligramos en 2 mililitros. Y la dosis va a ser siempre de 20 a 40 miligramos endovenoso. Existen algunos también que hablan del nifedipino también dentro de la preeclampsia con signos de gravedad, pero a mí no me gusta mucho porque ya la vimos en la parte de la preeclampsia sin signos de gravedad y siempre que se llega al tratamiento endovenoso generalmente ya es porque pasaste anteriormente los anteriores. Tableta de 10 miligramos. ¿Cómo se hace? Repetir cada 30 a 1 hora por 3 a 4 dosis. Eso es lo que generalmente se hace en nifedipino y sobre todo en pacientes que tengan conscientes o con riesgo de broncoaspiración. Excepto, yo les hablé ahora de la vía endovenosa, tienen que tener entre la vía oral al nifedipino. ¿Ok? Se habla mucho sobre él, pero generalmente yo lo veo más de la parte de los sin signos de gravedad que la de con signos de gravedad. Vemos también que en la preeclampsia con signos de gravedad tenemos que administrar un anticonvulsivo, en este caso para evitar de que tenga una convulsión que llegue a una eclampsia, por tanto. Sería el sulfato de magnesio como anticonvulsivo, ampolletas de 1 gramo en 10 mililitros, ¿mediante qué? Mediante el método de Sussman, que es uno que se establece, o una forma de esquema de tratamiento,
que va a ser de 4 a 6 gramos en bolo endovenoso, administrar de forma lenta de 5 a 10 minutos, y después de esto continúas con bomba de difusión con 1 gramo por hora. En este caso vas primero a diluir 24 gramos en 760 miligramos de dextrosa al 5%, y esta hidratación se mantiene por 24 horas. Les he hablado mucho aquí de las dosis, cómo tienen que utilizar todo. Recuerden que esta clase va a ser subida a Udox y les voy a estar avisando por el canal muy rápido, por mi Telegram, por mi canal de WhatsApp, cuando esté subida la clase, y puedan descargarla para que vean mejor la parte de los esquemas de tratamiento. Pero en el caso que administre el sulfato de magnesio y aparezca una diuresis horaria menor a 30 mililitros, una frecuencia respiratoria menor a 12 por minuto y aparezca hiporreflexia, muévete rápido, que ese paciente está intoxicado por sulfato de magnesio. ¿Por qué intoxica tan fácil el paciente con sulfato de magnesio? Porque la dosis óptima entre la dosis que pueda propiciar una intoxicación está en un rango bastante corto, y por tanto aparece una intoxicación de una forma muy fácil, no puedo decir, pero que tiene mayor riesgo que otros medicamentos. Y en caso de intoxicación, ¿qué vas a administrarle? Bueno, rápidamente, dale gluconato de calcio al 10%, en este caso no dárselo, sino por vía endovenosa, que se presenten en ampolletas de 0,95 gramos en 10 mililitros, una ampolleta endovenosa máximo 2 gramos, es decir, una ampolleta o 2 ampolletas generalmente. Y aparte de esto, tienes que darle, claro, oxígeno por máscara, porque ese paciente rápido tienes que darle respiración artificial, que es decir, en este caso, para propiciar de que el feto no haga hipoxia fetal, o también por intubación endotraqueal en el caso de que el oxígeno con máscara no resuelva. En estos pacientes con intoxicación o que tenga una preeclampsia con signos de gravedad, rápidamente tienes que vigilarla en UCI, en unidad de cuidados intensivos, por 48 a 72 horas, ¿ok? Después del parto. El parto tienes que verlo siempre en dependencia del estado de la paciente. Si la paciente tiene algunas alteraciones que impidan la vía transvaginal, rápidamente hazle parto por operación cesárea, porque esa paciente no va a parirte por vía transvaginal. Entonces, tienen que tener muy claro esto. Esto no lo ven ustedes, sino los ginecostetras o los tetras, en este caso en Cuba, que te van a decir, bueno, este paciente, por el criterio que tengo, por la experiencia que tengo, este paciente lo que requiere es una operación cesárea o puede hacer un parto transvaginal. Pero generalmente lo que he visto o la experiencia que he tenido como estudiante o con lo que he visto durante mis guardias médicas, el paciente es con operación cesárea lo que generalmente hacen. Tengan claro esto. Vamos a ver ahora la eclampsia, que es decir, esa alteración que se le puede superponer a la preeclampsia, que se establece cuando existe crisis convulsiva generalizada o coma, ese paciente que esté comatoso, que tenga signos de coma o que tenga una crisis convulsiva generalizada, siempre en el contexto de una preeclampsia, quiere decir una paciente que pasó por los estados de preeclampsia sin gravedad, en este sentido sin gravedad, preeclampsia con gravedad, y que después venga y te haga una eclampsia. Este es muy clásico en este paciente. Incluso en la última guardia vi una eclampsia que realmente me llamó la atención, una paciente bastante joven. Y siempre va a ser en ausencia de enfermedad neurológica. Quiere decir que la causa que tú diagnostiques, que tú digas de que la etiología siempre va a ser por una preeclampsia, que no sea por otra cosa que tenga el paciente o por alguna alteración neurológica que tenga asociada al embarazo, sino que sea por una alteración a nivel vascular, en este caso un trastorno hipertensivo durante el embarazo. Los anticonvulsivantes, aplicar los mismos de siempre, sulfato de magnesio por el método de Sussman que vimos en la preeclampsia grave, e incluso el tiopental sódico, que hay que tener mucho cuidado con él porque generalmente los anestesiólogos son los que administran este medicamento, o tener el criterio de ellos porque son los que mejor saben cómo administrarlo. Y hipotensores que podemos administrar los mismos de siempre, los que vimos en la vía endovenosa, la hidralazina, ampolleta de 20 miligramos por mililitro, el labetalol, que en este caso es un alfa beta bloqueador, y cómo lo vamos a administrar o cómo lo vamos a ver. Generalmente tenemos que disolver 100 miligramos en 20 mililitros de solución salina. ¿Y cómo lo vamos a administrar? 50 miligramos por 1 minuto. Después que administres esto, lo repites cada 5 minutos, siempre sin pasarse de los 200 miligramos, que es la dosis máxima.
Recuerden que yo le estoy hablando de cada 5 minutos tienes que dar esto, cada 15 minutos tienes que dar esto, cada 10 minutos tienes que dar esto, pero tú tienes que ver por la mejoría clínica del paciente, por la cifra de tensión arterial, pulso y saturación de oxígeno, ver que el paciente está compensado o que ha mejorado el cuadro y por tanto nunca hay que tratar de llegar a las dosis máximas y por tanto producir un efecto mayor sobre esa paciente. Siempre tratar de ir poco a poco elevando las dosis hasta que sea una dosis que tú creas que le sirva a ese paciente. Conducta general que podemos tener en esta paciente con eclampsia, eso es hospitalización. No se estén quedando en un consultorio médico o con un policlínico con un paciente con una eclampsia. Eso es rápido para el ginecostético más cerca que tengan. Manejo de la convulsión, ¿con qué? Con el depresor de lengua, la cabeza ladeada, vigilar, ver el ABC que siempre tenemos que ver en los pacientes, en este caso con una emergencia, como va a ser la eclampsia, oxigenación materna, rápido, porque el paciente la paciente embarazada o la paciente gestante, recuerden que trae el feto y pronto puede hacer hipoxia fetal. Explora los reflejos para ver si están disminuidos, en este caso, o hiporreflexia, y rápido sonda vesical permanente para garantizar una diuresis a esa paciente. También tienes que ocultar los respiratorios y cardiovasculares para ver si te arritmia o signos de edema agudo del pulmón que pueden ser diagnosticados anteriormente en las etapas anteriores cuando vimos la preeclampsia grave. Diuresis y signos vitales cada 1 hora, pero si tú ves que la paciente se está complicando, no esperes 1 hora. Tómalo los signos vitales cada vez que quieras, cada vez que tú creas de que puede ser necesario. Y los complementarios los mismos. Agréguense gasometría, ionograma, electrocardiograma, todos esos que vimos anteriormente. Conducta obstétrica. Generalmente lo que se hace es vaciamiento del útero, pero se dice de que tiene mayor gravedad en el caso de que no se compense de esa alteración convulsiva o que tenga la convulsión. Quiere decir, tratar de estabilizarla de 4 a 6 horas a esa paciente. Cuando se estabilice, realizar operación cesárea en el caso de la paciente que esté a término o vaciamiento del útero en aquellas que no. Entonces, hasta aquí queda la clase. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que pueden ver otra vez en mi canal de YouTube, revisar. Y la clase, como siempre, la voy a estar subiendo a YouTube y les voy a estar avisando para que puedan tenerla. Recuérdense que el post-test lo estaremos pasando por el canal y por los grupos que tenemos disponibles para esta clase. Tengan buena tarde y hasta la próxima. Recuerden que próximamente tendremos una clase de diabetes gestacional también.